Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos que nos acompañan en esta preciosa mañana de domingo para escudriñar una vez más las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios y escuchar y también aplicar lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Para un líder carismático, su mayor riqueza y satisfacción es que las multitudes lo aclamen, lo sigan y lo obedezcan. Pero tan pronto como aquella multitud se empieza a desengañar de aquel líder y lo van abandonando, entonces se llena de enojo y temor porque sabe que pronto se podría quedar solo. Por eso cada vez este tipo de líder recurrirá a cualquier estrategia que le permita sostener o mantener a la mayor cantidad de seguidores como sea posible, para poder continuar siendo el centro de atracción. Este fenómeno se presenta en las diferentes áreas de la vida en las que nosotros nos desenvolvemos. Bien puede ser una figura política, bien puede ser un líder financiero, bien puede ser un artista o un líder religioso. Para todos es lo mismo. Tienen temor a perder sus seguidores o que estos seguidores los cambien por otro líder. En el tiempo de Jesús sucedió precisamente esto, teniendo en cuenta que los religiosos compuestos por los saduceos y los fariseos controlaban al pueblo de Israel. Cuando Jesús aparece en la vida del pueblo de Israel y mucha gente empieza a seguirlo, los religiosos reaccionaron de forma violenta, porque tenían temor de perder su posición religiosa, además de la posición política y económica que les brindaba el Imperio Romano y de la que ellos gozaban. La gente que seguía a Jesús también tenía sus propios intereses personales, como ya vamos a ver en un momento. Lo cierto es que Jesús se convirtió en una molestia para los religiosos que temían perder ¿qué? Todo por culpa de Jesús. Incluso para una gran mayoría del pueblo, en pocos días, después de que estaban alabando, gritando y celebrando que Él había llegado, pocos días más tarde, Jesús se convirtió para muchos de ellos en una gran desilusión, porque no llenó las expectativas que de Él tenían, ¿cierto? Lo mismo sucede hoy. Los líderes religiosos temen perder su posición y sus privilegios si la gente decide verdaderamente seguir a Jesús. Por eso los engañan, los manipulan o los atemorizan para que los sigan a ellos y no a Jesús. En el pasaje que veremos hoy, precisamente este es en gran medida el tema. Los religiosos de Israel tuvieron miedo cuando la multitud empezó a seguir a Jesús. Pero para poder ver este pasaje, entrar en lleno en él, es necesario hacer un breve paréntesis. ¿Cuál es el breve paréntesis? Entre el tema que vimos la semana pasada y el que vamos a ver hoy, hay 3 versos que Juan utiliza allí para conectar lo que terminó, es básicamente parte de la conclusión de lo que venimos hablando, y también sirve de introducción a lo que veremos hoy. Así que déjenme por un momento darles este contexto que Juan nos da, y es una conexión entre el milagro que Jesús hiciera por Lázaro y la reacción de la multitud cuando Jesús entra a Jerusalén en la semana de Pascua. Entonces, estos versos son del 9 al 11. Solo se los voy a mencionar, los voy a leer para darle un poquito de contexto. Dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, se refiere a Jesús, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, ¿cuál es el contexto? Jesús, donde vimos la semana pasada, faltaba una semana para la Pascua y Jesús estaba recibiendo la cena que Marta, María y Lázaro le ofrecieron. Bien pasa la semana y nos encontramos ahora a Jesús entrando a Jerusalén. Lo que normalmente en Semana Santa nosotros celebramos como el Domingo de Ramos. Normalmente se conoce esa fiesta así. Entonces, Jesús viene
a Jerusalén. Él ya sabía que habían intenciones de matarlo, pero lo que no sabía la mayoría es que los mismos religiosos también habían acordado no solo matar a Jesús, sino a Lázaro. Matar la prueba, quitar la prueba de que Jesús sí tenía poder. Entonces, es en este contexto que Juan nos dice que los principales sacerdotes le querían dar muerte a Lázaro. Y la razón por qué le querían dar muerte a Jesús y por qué a Lázaro es porque mucha de la gente que en ese tiempo llegaba a Jerusalén estaban curiosos de ver a Jesús. Tenían esa curiosidad de poder finalmente ver a Jesús, conocerlo. Y los religiosos se llenaron de temor. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo a la gente. Porque esta gente se estaba yendo detrás de Jesús. Porque estaban empezando a creer en Él. Así que el pasaje que veremos hoy marca oficialmente la última semana del ministerio de Jesús, o lo que conocemos como la semana de pasión. Y empieza con el recibimiento que el pueblo le da a Jesús. Por eso, en esta mañana lo quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, y entonces vamos a ver los versos 12 y 19. Por eso le hice este breve resumen de los versos anteriores. En este texto vamos a encontrar cómo los líderes religiosos de Israel reaccionaron ante la llegada de Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero esta sería una Pascua como nunca se había celebrado antes, ni como nunca se celebró después. Porque en esta Pascua, la costumbre era sacrificar corderos, Dios sacrificaría a su cordero. Ese cordero sería inmolado por causa de los pecados nuestros. En este pasaje vamos a encontrar entonces tres aspectos muy importantes de la llegada de Jesús a Jerusalén y el por qué los líderes religiosos tuvieron temor cuando la gente empezó a seguir a Jesús. Así que estos tres aspectos son: primero, la multitud aclamaba a Jesús como rey. Segundo, la multitud que no entendió a qué vino Jesús el rey. Y tercero, el temor de los religiosos cuando algunos empezaron a seguir a Jesús. Así que vamos a ir al texto, mis hermanos. Dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así que vamos a encontrar el primer punto aquí. La multitud que aclamaba a Jesús como rey. Dentro de la tradición judía había tres grandes fiestas que todos los judíos debían observar. Está la fiesta de los tabernáculos, está la fiesta de Pentecostés y está la Pascua. En esta ocasión se estaba celebrando precisamente la Pascua. Y según algunos cálculos de los teólogos, se puede llegar a concluir que en cualquiera de estas fiestas podrían congregarse en Jerusalén más o menos de 2 millones a 2,5 millones de personas que venían de todo el imperio, no solo de Israel, sino los judíos que estaban en la diáspora. Entonces, ese sería el caso en este recuento que nos hace Juan acerca de la Pascua que se celebraría aquel año. La fama de Jesús se había extendido por causa de los milagros que la gente contaba que había realizado. Y en este caso, la fama había aumentado porque el milagro de Lázaro era muy reciente, habían pasado unas cuantas semanas apenas. Así que la gente se aglomeró en este lugar por ver a Jesús y por ver quizás a Lázaro. Así que se podría afirmar que dentro de esta multitud había por lo menos 4 grupos representativos. Cada uno vino a ver a Jesús de acuerdo con sus intereses personales. Así que vamos a hacer una breve aplicación a esto de cada uno de los grupos y, ¿por qué no? A medida que se va haciendo esta exposición, preguntarnos cada uno de nosotros si no pertenecemos a ese grupo a la hora de seguir a Jesús. El primer grupo estaban allí para ver al famoso predicador y que según muchos realizaba milagros. Así que estos espectadores estaban allí por pura curiosidad.
simplemente por la novedad de ver a alguien del que se hablaba mucho entre el pueblo. Pero eso era todo, solo tenían curiosidad. Y así como en aquella época sucede hoy, la gente se aglomera por curiosidad para ver quién es Jesús, pero nada más. Su interés no es conocer a Jesús de manera personal e íntima, sino más bien satisfacer esa curiosidad. Puede ser intelectual o emocional, lo que quiera que sea. Este tipo de personas son las que vienen a las iglesias por un corto tiempo y son atraídas por el espectáculo que algunas iglesias tienen y al cual llaman culto, pero del culto no tiene nada. Es un acto teatral para atraer a la gente, ¿cierto? Pero en realidad no es a Jesús a quienes estas personas vienen buscando. Estas personas están buscando entretenimiento. Están buscando que las entretengan. Y cuando ya no les gusta el espectáculo que hacen, se marchan. Y podríamos decirlo de manera metafórica, salen pidiendo la muerte de Jesús. Yo por ahí no vuelvo o yo no quiero más. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es de personas de las que allí estaban, que tenían la esperanza de que Jesús fuera el conquistador político y militar que ellos por siglos habían esperado. Por eso lo recibieron con cantos de júbilo y alabanza. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Este pasaje era un salmo que ellos cantaban en tiempo de Pascua. Es el Salmo 118, especialmente los versos 25 y 26. La palabra Hosana significa salva ahora. Así que aquellas personas que estaban allí esperaban que Jesús los liberaría de la opresión política, económica y militar del Imperio Romano. Sería el conquistador militar que tanto ellos querían y creían, ¿cierto? De igual manera, hoy hay personas que vienen a buscar a Jesús por un interés puramente material, de manera que ellos puedan mejorar su condición social, política o económica. En realidad están buscando un conquistador, sí, que derrote sus adversas circunstancias materiales, pero nada más, hasta ahí. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo de personas estaba compuesto por la élite religiosa, saduceos y fariseos, para quienes su único interés era que finalmente Jesús vendría a Jerusalén y ellos podrían eliminarlo como habían planeado. Y así cuidarían de que nadie pusiera en peligro ni su posición religiosa, ni su posición social, ni tampoco la política y mucho menos la económica. Así que también estaban mirando por sus intereses. Igual hoy hay un grupo de personas, de religiosos, que quisieran eliminar por completo a Jesús de sus vidas y quisieran borrarlo incluso del mundo. Así como quieren borrar a Israel de la faz de la tierra, así quieren eliminar a Jesús. ¿Por qué? Este grupo, ¿por qué lo quiere eliminar? Porque quieren continuar viviendo de la manera que mejor les parezca y porque solo beneficia sus intereses personales. El cuarto grupo era quizás el más pequeño y seguirá siendo el más pequeño. El cuarto grupo lo conformaban los que habían creído en Jesús para salvación. Ellos entendieron al inicio, de manera parcial, no completamente, que Jesús había venido como el Mesías prometido a darles libertad, pero de la opresión religiosa y del pecado. ¿Recuerdan el relato que vimos de la samaritana? Al final de esa conversación con la samaritana, aquella mujer dice, tú eres el Mesías. Y ya otros lo habían dicho. Aunque estos eran la minoría, por lo menos estaban allí. ¿Por qué? Por la razón correcta. Y dispuestos a recibir a Jesús como el Cristo prometido a Israel. De igual manera, hoy encontramos un reducido grupo de personas que se acercan a Jesús porque reconocen su pecado y el destino que les espera a menos de que Jesús los salve ahora o sana.
Para ellos Jesús se ha convertido en el rey de sus vidas y por eso se rinden y entregan el corazón por completo a Él. En resumen, para algunos Jesús es un curioso personaje, para otros es el conquistador de sus adversidades materiales, para otros Jesús es el estorbo para sus vidas y sus intereses. Y para unos pocos, Jesús es el Mesías que vino para salvarnos de la condenación eterna. Así que en este primer punto del sermón, y que nos debe dar cuerpo al resto del sermón, debemos empezar a preguntarnos a cuál de estos grupos yo pertenezco. ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Qué es lo que me motiva a seguir a mí a Jesús? Porque en aquella ocasión hubo muchos que quisieron seguirlo, pero no entendieron a qué había venido Jesús. Y también hoy es la misma. Hay muchas personas allá afuera que no saben a qué fue que vino Jesús. Y eso es lo que nos dice el siguiente punto de esta predicación. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Detengámonos por un momento ahí. Entonces ahora nos vamos a encontrar con la multitud que no entendió a qué vino Jesús. De toda esa gran cantidad de personas, una gran parte no entendieron a qué Jesús vino. Juan nos dice ahora cómo llegó Jesús a Jerusalén, montado en un pollino de asna, y esta escena tiene un profundo simbolismo bíblico y profético, porque según Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 9, el verso 9, es precisamente lo que dice. Juan lo toma casi que textual. Es el verso 15 de esta porción. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. No está completo el verso de Zacarías, pero nos da la parte más importante. Y esto debía servir como una señal divina al pueblo de Israel de que había llegado el tiempo de que Dios los iba a visitar para perdonarlos y redimirlos por medio del Mesías prometido. Juan, allí, anota que sus discípulos tampoco entendieron al principio esta señal, ni siquiera los discípulos. Y si los discípulos que ya tenían cerca de 3 años y un poquito más de andar con Jesús, todavía no entendieron qué podremos esperar del resto de la gente que allí se aglomeró. Y podríamos incluso hacernos esta pregunta: ¿qué esperamos de nosotros si no estamos siguiendo a Jesús por la causa correcta? Para aquella cultura, en aquel tiempo, debía ser relativamente fácil interpretar esta señal que Jesús hizo al entrar a Jerusalén montado sobre un asno. Todo el mundo que estaba allí debía haber entendido perfectamente, pero desafortunadamente no fue así. Preste atención, la costumbre en aquel tiempo es que cuando un rey venía montado a caballo, en carroza o incluso en un camello, significaba que venía a conquistar y gobernar aquel pueblo porque lo había derrotado en el campo de batalla, o sea, venía a tomar propiedad de ese pueblo. Era como entraba. Pero cuando Jesús escoge un asno para entrar en Jerusalén, estaba enviando un mensaje claro, que ya las escrituras lo habían mencionado, lo habían profetizado, de cuál era el propósito de su venida a la tierra. Él había venido en son de paz y una actitud humilde. Cuando un líder militar o un gobernante entraba en una ciudad y entraba montado en un asno, significaba que venía en son de paz, no venía en son de guerra ni conquistarlos. Entonces, aquella multitud debía haber podido interpretar esa señal claramente, pero no lo hicieron, ¿cierto? No entendieron a qué había venido Jesús.
quiero leerle un pequeño comentario de William Barclay que hace con respecto a esta escena. Preste atención. Aquí estaba el que había de venir, pero ellos esperaban al Mesías de sus sueños de grandeza y de sus fantasías nacionalistas. No esperaban al Mesías que Dios les había enviado. Jesús trazó un cuadro dramático de lo que él pretendía ser, pero nadie entendió su simbolismo. Jesús vino a Israel para rescatarlos de la condenación y de la ira de Dios por causa de la rebeldía y el pecado con el que por siglos habían ofendido a Dios. Recordemos por un instante, solo como un paréntesis, que hasta que Jesús viene han sucedido o han pasado 400 años de silencio desde el profeta Malaquías. Había sido tiempo en que habían estado ofendiendo a Dios. Pero la misión de Jesús, ¿cuál era? La misión de Jesús, la misión de Jesús era apaciguar la ira de Dios y ofrecerse a sí mismo como el pago de la rebelión y los pecados de la nación y de todo el mundo. Para que Israel, pero no solo Israel, sino todos los hombres, pudiéramos finalmente estar a paz con nuestro Padre. Lo triste que es triste y trágico a la misma vez, es que aquella multitud quería y gritaba, salva ahora, Hosana, ese Hosana, salva ahora. Pero querían una salvación a su manera. Y esta era muy diferente a la que Jesús les venía a ofrecer. Desde aquel entonces, los hombres no hemos cambiado mucho. Queremos que Jesús nos salve. A mayoría de los seres humanos, cuando se les pregunta, ¿usted quiere ser salvo? La gente dice que sí. Pero como mejor nos parece a nosotros. Queremos ser salvos a nuestra manera. Por eso usted oye a la gente decir, yo creo en Dios a mi manera. Y eso es precisamente esto. Es decir, que queremos una salvación hecha a nuestra medida. Como se hace un traje a la medida. Queremos una salvación de esa magnitud, sin tener que arrepentirnos, ni cambiar nuestra forma de vivir, sin entregar nada a cambio, e incluso sin ningún sacrificio. Pero lo curioso o lo contradictorio es que queremos una salvación así, pero estamos esperando recibir todo sin dar nada, sin ofrecer nada a cambio. Queremos todo. Queremos la salvación. Mire esto. Quiero que me preste atención a esto, mi hermano y mi amigo que en esta mañana me escucha. Nosotros queremos la salvación, pero no al Salvador. Y eso es imposible. Porque todo aquel que recibe a Cristo como Salvador, también lo tiene que recibir como Señor de su vida. No es lo uno o lo otro. Son los dos o ninguno. Jesús es mi Salvador y es mi Señor. ¿O no es nada? Aquella multitud no entendió el significado de lo que Jesús realizó entrando en Jerusalén a lomo de un asno. De igual manera, una gran parte de la humanidad sigue hoy sin entender a qué fue que Jesús vino al mundo. Muchos profesan una religión en la que dicen creer en Jesús, pero esta desafortunadamente carece de una comprensión clara de quién verdaderamente es Jesús y a qué vino al mundo. Mientras los hombres crean que Jesús vino para enriquecerlos, para sanarlos de todas sus dolencias físicas, para resolverles sus problemas cotidianos, para ayudarlos a alcanzar sus metas políticas o cualquier otra ambición que haya en sus corazones. Y déjeme hacer un paréntesis. Jesús puede hacer todo esto. Jesús puede darnos riqueza material, Jesús puede sanarnos de todas nuestras dolencias físicas, Jesús puede resolver nuestros problemas cotidianos cada día, puede ayudarnos a alcanzar metas políticas o cualquier otra meta que haya en nuestro corazón. Jesús lo puede hacer. Pero en realidad, Jesús vino a otra cosa. Y esta gente que cree en Jesús de esta manera, en realidad siguen sin entender a qué vino Jesús a este mundo. Y tenemos que ser honestos.
Una gran parte de esa gente está creyendo en Jesús con esa prosperidad y todo esto por culpa de los predicadores de mala doctrina que enseñan que a eso fue que vino Jesús. Mientras el hombre no entienda que la situación más grave que tiene que resolver en su vida es el pecado que lo separa de Dios y lo condena por la eternidad, no entenderán a qué vino Jesús. Este es el problema. Este es el problema más grave. El problema no es que usted y yo no tengamos plata, que no tengamos salud, que no alcancemos las metas políticas o sociales o económicas. No es el más grave problema. El más grave problema que tenemos nosotros es que somos pecadores, estamos muertos en delitos y pecados y por lo tanto merecemos la justa ira de Dios. Y ese precisamente es el problema que Cristo vino a resolver y por eso murió en la cruz, por eso le costó la vida. Jesús es el único medio para resolver esta grave situación espiritual en la que el hombre se encuentra, en la que nos enfrentamos a diario. El hombre que no entiende cuál es la misión espiritual de Jesús seguirá formando parte de aquella multitud que el domingo, ese primer día de la semana, celebraron con palmas y con gritos la llegada del Mesías. Pero pocos días después, también esa misma muchedumbre de gente estarían gritando algo muy diferente. Pasaron de los Ana, de bendito el que viene, del rey de Israel, a gritar, crucifícale, crucifícale. Este tipo de personas seguirán buscando a un Jesús, pero desafortunadamente no es el Jesús de la Biblia, ni el que vino a morir por nuestros pecados. Ese Jesús que dicen buscar no es más que un ídolo que ellos han fabricado para lograr que su proyecto de autojustificación y salvación se lleve a cabo como cada uno de ellos quiere. Porque los hombres quieren ser salvos, pero cada uno a su manera, a su estilo, a su forma. Y lo peor de todo esto es que muchos están siguiendo a ese Jesús que no es el bíblico. Déjeme leerle algo que se escribió a principios del siglo pasado. Juan Amacay, misionero, escribe lo siguiente con respecto a esta situación que especialmente aplica a nosotros los latinoamericanos. Preste atención, es un poquitico larga, pero creo que vale la pena porque revela esta situación. Por mucha sombra que le hiciera a su Santa Madre, también Cristo vino a América. Desde Belén y el Calvario, pasó por África y España, en su largo viaje a Occidente hasta las Pampas y las Cordilleras. Pero, ¿fue realmente él quien vino o fue otra figura religiosa que portaba el mismo nombre y alguna de sus marcas? Pienso a veces que el Cristo, de paso al occidente, fue encarcelado en España, mientras que otro tomó su nombre, se embarcó con los cruzados españoles hacia el Nuevo Mundo. Un Cristo que no nació en Belén, sino en Noráfrica. Este Cristo se naturalizó en las colonias ibéricas en América, mientras el Hijo y Señor de María ha sido poco más que un extraño y peregrino en estas tierras desde los tiempos de Colón hasta el presente. Tenemos que ser honestos, hermanos. No podemos ignorar la tradición religiosa que España introdujo al nuevo continente y de la cual usted y yo venimos. Pero ese Jesús lo cambiaron en Noráfrica. Es el Cristo de Tanger. Verso 17. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, ¿ve? Porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va atrás de él. Aquí nos encontramos con el tercer punto del sermón. El temor de los religiosos cuando alguien sigue a Jesús. Algunos de los que allí se encontraban aquel día, según Juan, habían venido porque habían visto la señal que Jesús había hecho al resucitar a su amigo Lázaro.
Recuerde que en ese pasaje dice que muchos de los que estaban allí creyeron, otros vinieron a contarle a los fariseos. Este milagro ya se había vuelto una gran noticia. Por eso los religiosos también querían eliminar a Lázaro, como vimos en la introducción breve que hice de los pasajes del 9 al 11, los versos del 9 al 11. Mucha gente aclamó y siguió de cerca aquellos primeros días a Jesús, como ya vimos, por diversas razones personales. Entre esta multitud se encontraban ¿quiénes? Los fariseos y los saduceos. Y Juan nos dice cuál era la preocupación que ellos tenían, cuál era el temor. El mundo se va tras él. Estamos perdiendo a la gente, estamos perdiendo y se está arriesgando nuestro sustento, se está arriesgando nuestra fama, nuestra posición política, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya hemos mencionado en otros sermones e incluso en el primer punto de este sermón, los religiosos también estaban atentos a lo que Jesús hacía y notaron que la multitud lo aclamaba y esto ponía en riesgo el plan que ya habían maquinado para eliminar a Jesús. Así que aquellos religiosos seguían a Jesús, también seguían a Jesús, mire que también lo seguían, pero con negras intenciones, para matarlo, porque se había convertido en un peligro para su bienestar, para la posición privilegiada de la que gozaban delante del Imperio Romano. Ellos se sentían frustrados porque a pesar de haber intentado muchas veces acabar con Jesús, el pueblo parecía que lo seguía cada vez más. Pero al final era solo cuestión de tiempo, porque una gran parte de aquella multitud que aclamaba y seguía a Jesús, ¿qué hicieron? Terminaron del lado de los religiosos al final del día, o más bien digámoslo, al final de la semana, porque a gritos también clamarían por la crucifixión de Jesús y la liberación de un delincuente como Barrabás. Es triste decirlo, pero es necesario decirlo, que en mayor o menor medida la gente sigue a Cristo por interés o hasta cuando les conviene. Pero en el momento que ellos sienten que Jesús los defrauda o que se convierte en un estorbo o un impedimento para vivir sus vidas como desean, prefieren ¿qué? Crucificarlo. Es importante que nosotros como creyentes tengamos claro a quién seguimos y por qué lo hacemos. Como creyentes en las diferentes áreas de influencia, como esposo, como padre, como madre, como esposa, como hijos, como familia y aún en nuestro círculo cercano de amistades, debemos asegurarnos que ellos estén siguiendo e imitando a Cristo. Nuestros hijos no deben venir a la iglesia porque nosotros les ordenamos. Usted no debe venir a la iglesia porque quiere evitarse la cantaleta o como quieran llamarle que su esposa le da el domingo por no haber venido a la iglesia. No, usted y yo debemos venir y seguir a Jesús por la razón correcta. Pablo dijo algo en 1 Corintios que es muy interesante, el capítulo 11, el verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando usted y yo aplicamos ese primer pronombre, yo, entonces lo que resalta es que yo soy un imitador de Cristo. Y los que vienen detrás de mí deben imitar a Cristo. Los líderes religiosos tenemos la suprema responsabilidad de guiar a la gente a Cristo y no a nosotros. Pero desafortunadamente hoy hay una gran cantidad de predicadores que se predican a ellos mismos, que se autodenominan profetas, apóstoles, ungidos, patriarcas y no sé cuántos nombres más. Les faltará de pronto en estos días empiecen a llamar querubines o algo así, para que la gente los siga, para que la gente los idolatren y los mantengan en un altar. ¿Ha notado que hay personas que dicen asistir a una iglesia, pero asisten no por Jesús, asisten por el pastor? Y les causa mucha gracia, emoción y edificación las tonterías que aquel hombre pueda decir. Entonces no están siguiendo a Cristo. Esa fue la actitud de aquellos religiosos.
su mayor preocupación es que ellos estaban perdiendo popularidad, autoridad y prestigio delante del pueblo. No hay nada que ofenda más a los religiosos que la gente deje de seguirlos e idolatrarlos. Ni al pueblo ni a nosotros se nos debe olvidar que al único que debemos seguir, el único que merece toda honra, gloria, honor, es Cristo. Y es por eso que lo debemos seguir. Es por eso que debemos entender a qué vino Jesús. Nuestros pastores merecen respeto, pero nunca, ni por un instante, podremos ponerlos en un pedestal. ¿Por qué? Porque el primer lugar en nuestro corazón lo debe ocupar solo Jesús. Allí no debe haber otro ídolo. Cualquier cosa que esté en nuestro corazón ocupando el primer lugar, sea lo que sea, familia, trabajo, deporte, dinero, es un ídolo. Cuando nosotros como líderes religiosos entendamos que es necesario menguar para que Cristo crezca, estaremos ejerciendo el ministerio que nos fue entregado con integridad y con humildad. Es por eso por lo que nosotros no tenemos temor que la gente nos deje de seguir. Al final del día, el corazón del ministerio pastoral es que la gente siga a Cristo, de todo corazón, verdaderamente, y no a nosotros. El que así hace no tiene temor de ¿qué? De terminar en el anonimato. Y tampoco tiene temor de que la gente se vaya por seguir a Cristo. Por el contrario, se convierte en nuestro mayor gozo y alegría. Entre más nosotros como pastores pasemos desapercibidos, hablemos en el púlpito menos de nosotros y más de Cristo, mejor será para las ovejas y el rebaño del Señor. El púlpito no es una plataforma para engrandecernos nosotros. El púlpito es la plataforma que Dios por misericordia y gracia nos ha encomendado para que Cristo sea glorificado en todo. Eso es. Para eso nos debe servir el púlpito. Los que tenemos esa preciosa oportunidad, para eso lo debemos utilizar y para nada más. Así que al llegar al final de este sermón, quiero volver a dejarle un par de preguntas en su corazón. Cada uno hagámonos esta pregunta. ¿A quién estoy siguiendo? ¿A Cristo o a un hombre? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el interés personal que tengo para seguir a Cristo? Le dejo ese par de preguntas para que en su momento de intimidad, de soledad con Dios, las vuelva a preguntar y busque una respuesta que sea bíblica, que sea cristocéntrica. ¿A quién estoy siguiendo? ¿A Cristo o a un hombre? ¿Cuál es el interés personal que tengo para seguir a Cristo? Ahí donde está le voy a pedir que incline su rostro y oremos por un momento. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta mañana, porque un día, por la obra de tu Espíritu Santo, pudimos reconocer nuestra condición de pecadores y la necesidad que teníamos de un Señor y un Salvador como Cristo. Ahora solo te pedimos que nos ayudes a ser fieles seguidores de Cristo, porque solo a Él debemos honrar, glorificar, amar y servir. Gracias, porque en una semana de Pascua, inmolado fuiste por nuestras transgresiones y tu preciosa sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Pero fue allí donde triunfaste sobre el enemigo y nos diste verdadera libertad. Solo tú, Jesús, nos puedes guiar de regreso a casa junto a nuestro Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por la salvación tan grande que por gracia nos has concedido. Ahora, Espíritu Santo, mientras dure esta vida, esta jornada, ayúdanos para solo seguir a Cristo. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, el Señor les bendiga, que tengan una feliz semana y no olvidemos que solo a Cristo y solo a Cristo debemos seguir.